Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto nacía en el clan Uzumaki y creaba el imperio de los Uzumakis? Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. De pie en la cima de uno de los rascacielos de Ame, Naruto Uzumaki sonrió al terminar de leer la solicitud formal de reunión entre él y el Kazekage. El líder de Suna había cedido, allanando el camino para su sueño de crear un nuevo mundo. Sabía que había un largo y doloroso camino por delante, pero estaba dispuesto a recorrerlo porque quería un cambio en este mundo estancado. Él quería una revolución. Señaló con la mano derecha el vasto río que se extendía por Ame. Muchos creían que la masa de agua era en realidad un océano, pero en realidad era el río más grande del mundo. Levantó la mano y sintió una inmensa satisfacción cuando un tsunami de hasta 6 metros de altura surgió de la superficie. En una semana, había logrado esta pequeña forma de control, y Konan le había prometido que era solo una pequeña parte de su verdadero potencial. No había sido fácil, pues alcanzar este nivel le exigió reprimir en gran medida sus sentimientos negativos, que incluían pensar menos en Uzu, menos en Katsuro-sama, incluso menos en la masacre de los miembros de su clan a manos de Konoha, y descartar por completo cualquier pensamiento sobre su familia de sangre. Fue lo último que realmente le afectó. A pesar de no querer pensar en ellos, no podía descartar que su padre fuera el destello amarillo y que su pequeño hermanastro fuera un shinobi en el frente. Había aceptado la carta que la vida le había dado, pero una pregunta todavía atormentaba su mente todos los días. ¿Podría realmente matarlos a todos? Su padre, su hermano y su madre. Todos eran defensores de Konoha que protegerían esa maldita aldea hasta su último aliento. Y mientras Konoha existiera, su revolución no triunfaría. Mientras era el último ninja de Uzu, una voz que buscaba justicia en un mundo cruel, una pequeña llama que deseaba el cambio. No había forma de que renunciara a su sueño porque el mundo que buscaba era el futuro donde sus amigos y su clan podrían comenzar de nuevo y vivir en paz y felicidad. Pero también significaba que tenía que matar a toda su familia. Claro que no los quería. De hecho, los odiaba, pero había una gran diferencia entre odiar a alguien y matarlo a sangre fría. Nadie conocía esa diferencia mejor que un asesino como él. A pesar de todo esto y del dolor que sus padres le habían causado, tenía una sola deuda con Minato y Kushina. Ellos lo dieron a luz. Esa era una deuda de sangre que le pesaba en el corazón. Toda su vida se había guiado por su libro de cuentas y sus deudas, y siempre las saldaba. Pero esta era mayor que cualquier otra deuda y sabía que tenía que saldarla de alguna manera por su propia cordura, porque el día que lo hiciera sería el momento en que se liberaría por completo de Minato y Kushina. No sabía cómo iban a funcionar las cosas de ahí en adelante, pero una cosa era segura. Para que surja un mundo nuevo, Konoha tuvo que caer. Luego abrió el siguiente pergamino que le envió Kisame. Al hojearlo, Naruto se sorprendió muchísimo. Pero con ello, surgió su ira, esos malditos buitres. Kirigakure e Iwagakure habían retirado todas sus fuerzas de Uzu después de recuperar lo que consideraban valioso y destruir la aldea junto con la mayoría de sus shinobi. Pero Kumogakure todavía estaba allí y había convertido la aldea en ruinas en un laboratorio experimental donde casi 1500 Uzumaki que estaban cautivos estaban siendo sometidos a experimentos. Y su Uzukage tal vez todavía estaba vivo. Las palabras no podían describir la esperanza que lo invadió. Una lágrima solitaria se deslizó de sus ojos al releer la información que Kisame le había dado. Su gente los había dejado atrás una vez, pero no otra vez. Pero Kumo tenía casi 1000 shinobi, incluyendo varios escuadrones Kinkaku, estacionados en Uzu. Incluso si combinara a todos los Akatsuki bajo su mando, aún no tenía suficientes hombres. Eso no le impediría intentarlo, pero si fracasaba, todos y cada uno de los miembros de su clan encarcelados morirían. Necesitaba ayuda. Anzo se sorprendió cuando uno de sus sirvientes le informó que Naruto Uzumaki quería verlo de inmediato en plena noche. Si hubiera sido cualquier otra persona, le habría dicho que se fuera, pero ese chico era especial y crucial para el futuro de Ame, así que, a pesar de estar cansado, el líder Ame decidió verlo. Una hora después, cuando terminó de leer la información de la carta entregada al niño, Anzo se sorprendió. ¿Estás seguro de que esto es correcto?, preguntó Anzo con seriedad, mirando al chico directamente a los ojos. Positivo. Anzo siguió mirándolo a los ojos y, por primera vez, vio tantas emociones. Había esperanza, ira, ansiedad, pero sobre todo, un deseo de luchar, incluso morir si eso era lo que hacía falta para liberar a su pueblo. Eso dibujó una sonrisa en el rostro del anciano.
Vas a salvarlos. El gran nivel de convicción en sus ojos atrajo aún más el respeto de Hanzo por él. Lo haré, prometió. Morirás, advirtió Hanzo, pero sonrió. Así sea. Juré proteger a los Uzumaki, como ninja de Uzu, es mi deber salvar a mi pueblo. Si mi muerte es lo que se requiere para liberar a esas 1500 almas, entonces daré mi vida con gusto. Hanzo asintió respetuosamente. Siempre había admirado la fidelidad del chico a su clan y aldea a pesar de su destrucción. Fue esta lealtad la que le hizo confiar en él. Sin embargo, sin ayuda, sus posibilidades de éxito eran nulas. Y ambos lo sabían. Hanzo sabía lo que el chico quería, pero al mismo tiempo esperó y no dijo nada mientras continuaba mirando al chico. Naruto podía verlo en esos ojos de veterano, el líder Ame lo estaba poniendo a prueba como a Kadakage. Pero hoy no se trataba de su orgullo, este momento se trataba del destino de su gente y el clan Uzumaki era su familia. Y no había límites que no cruzaría por su familia. Los ojos de Hanzo se abrieron de par en par, asombrados, cuando el orgulloso Naruto Uzumaki, quien jamás se había rendido, se arrodilló ante él respetuosamente. Fue una visión que Hanzo jamás olvidaría, y que también lo hizo levantarse de la silla. Dejar a un lado el orgullo como ninja y como persona, e inclinarse ante alguien a quien no se le tenía lealtad, era una hazaña que pocos shinobi podían lograr. Este chico podía odiar el mundo ninja, pero su amor por los Uzumaki superaba cualquier otra cosa. Salamandra Hanzo, yo, Naruto Uzumaki, necesito tu ayuda para salvar a mi clan, pidió Naruto. Ponte de pie, Naruto. El niño obedeció su orden y ahora estaba frente a él. Tú y yo sabemos que Ame no tiene suficientes ninjas para semejante operación. Apenas podemos defender nuestras fronteras, pero al mismo tiempo has hecho más por nuestra nación que muchos otros. No puedo darte mi ejército, pero sí puedo darte a mis mejores soldados, ofreció Hanzo con sinceridad. ¿Cuántos?, preguntó Naruto, intentando disimular su decepción. Sabía que Ame no tenía suficientes shinobi, pero tenía que intentarlo sin importar el resultado. Un escuadrón. Bastó una mirada a los ojos de Hanzo para descubrir a quién estaba dispuesto a ofrecer para esta misión suicida. Muchos se indignarían ante tan poca ayuda, pero Naruto sabía que la que Hanzo acababa de ofrecer era invaluable. Este hombre estaba dispuesto a darle los mejores soldados de Ame, sabiendo que si morían en esta misión, Ame quedaría severamente debilitado ante la próxima invasión de Iwa. Estaba poniendo la supervivencia de los Uzumaki por encima del futuro de su propia aldea. Hanzo, dijo un sorprendido Naruto, si los Uzumaki que quieres salvar son la mitad de leales y valientes que tú, estoy dispuesto a correr el riesgo. No puedo darte mi ejército, pero te ayudaré personalmente en esta batalla. Los ojos de Naruto se abrieron aún más de asombro al escuchar esas palabras. Había venido esperando poca o ninguna ayuda, y aún así, este hombre iba tan lejos por alguien como él. Hanzo sonrió para sus adentros al ver que el chico no entendía por qué hacía eso. Naruto era poderoso, pero era muy joven. Y a diferencia de otros Kages, Salamander Hanzo valoraba la convicción y la lealtad por encima de todo. Y este chico lo tenía en abundancia. Naruto Uzumaki era un soplo de aire fresco en el corrupto mundo ninja, y Hanzo quería alimentar esa llama para que algún día este chico pudiera hacerle ver el mundo que siempre había soñado. Lo hacía para provocar el cambio que sabía que este niño traería. Pero si moría, todo se perdería. No puedo pedirte que hagas esto, dijo Naruto vacilante. Tomo esta decisión por mi propia voluntad. Necesitarás mi ayuda para salvar a tu gente, y para que Kumo no descubra quién atacó a sus fuerzas, tendremos que asegurarnos de que ni un solo de sus ninjas sobreviva, explicó Hanzo con seriedad. La enorme crueldad que se manifestó en los ojos del chico reveló su lado más oscuro. Iba a desatar el infierno sobre todos los shinobi de Kumo que Hanzo pudiera ver con claridad. Esos bastardos pagarán por lo que le hicieron a mi gente, prometió Naruto con saña. ¿A qué no me dijo una vez que la mayoría de los miembros de tu clan se distanciaron de ti debido a tu poder, algunos incluso te antagonizaron? Entonces, ¿por qué eres tan leal hacia ellos? Quiero entenderlo, dijo Hanzo con claridad. Al escuchar esa petición, Naruto realmente sonrió. La gente siempre teme a lo que no comprende. En aquellos años, no pude controlar mi poder, lo que provocó algunos accidentes desafortunados que hicieron que mis compañeros de clan desconfiaran de mí. En cuanto a que me acosaran, le puede pasar a cualquier niño, pero sobreviví y me hizo más fuerte. Mi clan es un grupo rudo y difícil de complacer. Me temían, pero eso no les impidió cuidarme. Me dieron un hogar, comida y la oportunidad de usar mi poder para algo bueno. No espero que lo entiendas, Hanzo, pero vine con poco o nada a este mundo.
Me hizo apreciar lo poco que me dieron, y el clan Uzumaki es mi sangre. No me importa si soy un bastardo peligroso a sus ojos, pero mientras viva no los dejaré caer, explicó Naruto. Mientras contaba su historia no pudo evitar recordar su vida pasada con el clan Uzumaki. Era un hijo bastardo que nunca pudo recibir el nombre, el amor ni la compañía de sus padres. Era un fenómeno cuyos poderes lo destruían todo. Tenía dos amigos a quienes apreciaba más que a nada en el mundo. Era un soldado de Uzu. Nunca olvides quién eres, Naruto Uzumaki. Y el mundo tampoco te olvidará, pensó Anzo con orgullo. El líder Ame vio claramente en sus ojos azules lo que el niño sentía en su corazón. Mientras seguía mirándolo, deseó tener un hijo como él. Uno que guiara a Ame hacia un gran futuro, uno que fuera tan feroz y leal como Naruto Uzumaki. Ven conmigo, dijo Anzo mientras ponía su mano sobre el hombro del chico. Al instante siguiente, Naruto sintió la familiar sensación de un Shunshin mientras Anzo los transportaba a ambos. Cuando su visión se aclaró, se vio de pie en un campo verde y abierto, lleno de árboles altos. Era lo más parecido a un bosque que tenía la capital de Ame. Miró a Anzo en busca de una explicación y seguramente pudo sentir al anciano sonriendo detrás de su máscara. Anzo silbó al sentir movimiento en el pequeño bosque. El sonido de pasos lo invadió mientras esperaba. Se quedó sin aliento al ver lo que salía del bosque. Puro blanco como la nieve del invierno, una criatura orgullosa más grande que cualquier caballo, ojos gemelos tan rojos como el color del rojo, un gruñido que pondría a la mayoría de los hombres de rodillas. Un lobo blanco. Hipnotizado, observó cómo la hermosa criatura corría hacia Anzo al ver a Anzo. El líder Ame se arrodilló y abrazó con alegría al lobo mientras este lo derribaba al suelo. No hubo palabras, pero al ver al feroz lobo lamer con alegría al líder Ame, Naruto pudo ver que compartían un vínculo muy antiguo y estrecho. Como una familia. Tras varios momentos de conexión, Anzo finalmente se levantó para encararlo mientras el hermoso lobo adoptaba una postura protectora alrededor del líder Ame. Anzo acarició suavemente a la criatura, lo que la relajó y dejó de gruñir. El fantasma pertenecía a mi hermano menor. Eran compañeros de batalla. Naruto se sorprendió muchísimo al escuchar lo que Anzo acababa de revelar. Era algo extremadamente personal, pues ni siquiera él sabía que este hombre tenía hermanos. Una sola mirada a los ojos del anciano bastó para comprender cuánto debía amar a su hermano menor. Me recuerdas a mi hermano menor, Naruto. Era valiente y feroz, tenía una pierna torcida, pero eso no le impidió defender a dos jóvenes de ser violadas por Shinobi de Iwa. Le costó la vida, pero aún así luchó, dijo Anzo con tristeza, pero también había un inmenso orgullo en su voz. El Uzumaki se arrodilló ante el lobo mientras la criatura se miraba fijamente a los ojos. Buscaba en su alma a través de sus ojos, y Naruto permitió que su chakra oscuro le enrojeciera los ojos, igual que los del lobo. En lugar de sentirse amenazado, el lobo aulló y le dio un suave lamido en la cara. A Naruto le conmovió profundamente el corazón ver que esta criatura no huía a pesar de verlo como el monstruo que era. El propio Anzo se arrodilló y acarició cariñosamente al lobo. Mi hermano siempre creyó que este mundo seguía siendo hermoso a pesar de la oscuridad. Creía que algún día la gente podría vivir en paz, y cuando murió, mi sueño se convirtió en cumplir el suyo. He hecho todo lo posible por unir a Ame y a los samuráis, pero necesito ayuda para unir al mundo. ¿Me ayudarías?, preguntó Anzo, extendiendo la mano hacia el joven de cabello rojo brillante. Un firme agarre de su mano seguido de un fuerte apretón y un fuego en esos ojos demoníacos surgió, hasta la muerte. Anzo sonrió mientras colocaba suavemente su mano sobre la mejilla del joven. Desde el momento en que lo vio, Anzo supo que había algo especial en él. No eran sus poderes ni su mente, sino su corazón. ¿Aceptarás a Ghost como tu compañero de batalla?, preguntó Anzo. No puedo ser tu hermano pequeño, Anzo, respondió Naruto vacilante. Entonces sé mi hijo. Incluso mientras esos ojos demoníacos lo miraban en estado de shock, la mano de Anzo continuó descansando sobre la mejilla del chico. Soy un Uzumaki, dijo en débil protesta, lo que hizo sonreír a Anzo. Puede que no tengas mi nombre ni mi sangre, pero tú tienes mi sueño. Los vientos de la fría noche chocaban contra su pecho, las lluvias continuaban cayendo sobre él desde el cielo, la fugaz visión de innumerables árboles era todo lo que veía mientras corría sobre el lobo blanco que le había dado Anzo. Su corazón todavía estaba sobresaltado por lo que la salamandra Anzo le había dado. Era más grande que cualquier ejército, jutsu o poder de este mundo. Finalmente comprendió por qué Konan, Yaiko, la gente de Ame e incluso la nación samurái respetaban a ese hombre.
Agarró suavemente el pelaje de fantasma mientras el lobo lo llevaba hacia la frontera a la velocidad del rayo. Siempre se había preguntado si alguna vez tendría una invocación. Ake no tenía su buitre y Nagato también tenía la suya. Y ahora, mientras este lobo lo llevaba hacia adelante, Naruto supo que este era su compañero de batalla. Porque ambos eran lobos, feroces y crueles, poderosos y afectuosos con su manada. Besó suavemente la cabeza de la criatura, lo que provocó un fuerte rugido de la bestia que atravesó la distancia. Anzo le había prometido que acudiría en su ayuda junto con el escuadrón Domino a finales de esta semana. Le había indicado al líder Ame un lugar donde reunirse. Por ahora, iba por delante para reunir a todos los Akatsuki bajo su mando para la inminente batalla. Había enviado un mensaje a Kisame para que acudiera en su apoyo. Fuera su hogar sin importar el estado en que se encontrara. Aquellos Uzumaki que sufrían allí eran su gente sin importar su problemático pasado con ellos, porque a pesar de su desconfianza hacia él, le habían dado un hogar cuando sus propios padres lo habían abandonado. Kumo debería haber matado a los Uzumaki cuando tuvieron la oportunidad porque ahora todos y cada uno de sus ninjas sufrirían una muerte horrible. Sin embargo, la mayor parte de su corazón aún se lamentaba por cómo la gente de Ame lo aceptaba tal como era. Su oscuridad no los asustaba, ni a Konan, Yaiko, Galatea ni siquiera a Anzo. Estaban dispuestos a apoyarlo a pesar de no ser un ninja de su nación. A pesar de haberse prometido a sí mismo no encariñarse con esas personas, sabía en lo profundo de su corazón que se habían ganado un lugar querido y después de lo que Anzo acaba de hacer por él, agradeció estas lluvias, pues ocultaban sus lágrimas. Pero por una vez, no eran lágrimas de tristeza ni agonía, sino de alegría. Amegakure era la visión que anhelaba para el nuevo mundo, no el actual, sediento de sangre. No pasaría mucho tiempo antes de que Akatsuki se volviera realmente infame en todo el mundo. Ya habían empezado a ser temidos tras lo que hicieron en Konoha, y si algo era seguro sobre las grandes aldeas era que siempre se unían cuando veían un enemigo que las amenazaba colectivamente. En esta generación, ese enemigo era él. Necesitaba fortalecer a Akatsuki. En ese momento, aparte de Kisame y Hidan, el resto de sus combatientes eran miembros de cultos, bandidos, ninjas rebeldes y criminales. Incluso juntos, esa fuerza no superaba los 500, lo cual era una miseria en comparación con las fuerzas de una sola gran aldea. Pero aumentar el número de sus fuerzas expuso a su organización a la traición en algún momento. Sobre todo, él solo asumía la carga del liderazgo. No tenía un segundo al mando que pudiera continuar su misión si las grandes aldeas lograban matarlo. No tenía muchos shinobi poderosos en su organización y esa deficiencia se sintió más que nunca en este momento cuando necesitaba a tantos de ellos mientras trataba de salvar a los miembros de su clan. Solo podía imaginar lo que Akeno y Nagato pasarían una vez que Anzo les revelara la verdad. Pero por ahora, tenía mucho que hacer y muy poco tiempo. Konoha, Minato miró con cautela al grupo que lo rodeaba. Que Jiraiya lo llamara en medio de la noche solo podía significar que algo grave estaba ocurriendo. Danzo, siendo el comandante militar, también estaba presente y estaba mirando a Jiraiya. Hiruzen y el comandante Anbu estuvieron presentes, al igual que Tsunade y Orochimaru. ¿Qué has encontrado?, preguntó Hiruzen. Me pediste que investigara a Akatsuki y he encontrado algunas cosas inquietantes, admitió Jiraiya. Explícame, afirmó Danzo con firmeza. Jiraiya presionó un botón que inició el video de la pelea de Minato contra el líder de Akatsuki. También había otras imágenes de diferentes miembros de Akatsuki masacrando a shinobi de Konoha. Jiraiya se centró específicamente en las secciones donde Minato hirió a su oponente, pero el chico no murió a pesar de una herida letal directamente en la garganta. ¿Qué ves?, preguntó Jiraiya con seriedad. Nuevamente reprodujo las imágenes de Minato apuñalando al niño y los momentos posteriores cuando el niño huyó del campo de batalla. Hiruzen entrecerró los ojos. Esa herida fue un golpe mortal que habría matado incluso a un Kage como él. Pero este chico no murió, sino que fue lo suficientemente fuerte no solo para sobrevivir, sino también para huir. Si murió después o no seguía siendo un misterio, pero si lo que había visto hasta ahora era real, el Hokage dudaba que el chico estuviera muerto. Tsunade también notó algo que había pasado por alto antes. Mató a nuestra gente con tanta crueldad que el odio que sentía por nosotros solo podía sugerir que nuestra aldea le había hecho algún daño. O tal vez alguien a quien amaba murió por culpa de nuestra gente, sugirió Tsunade. Me dijo antes de huir que la sangre debe tener sangre, admitió Minato con gravedad.
Orochimaru y Danzo no dijeron nada y permanecieron en silencio, pero si la mirada significativa que se dieron fue una indicación, ambos sabían que habían hecho un gran enemigo en ese chico. Deberían haber intentado con más ahínco matar al niño, porque ahora se estaba convirtiendo en una amenaza día a día. Su curación es antinatural. Que yo sepa, ningún shinobi ni clan posee una curación tan maravillosa, aparte de los Senju, excepto, Tsunade no pudo terminar la frase al ver una horrible realidad. Esa herida en el cuello del chico mataría incluso a la mayoría de los Senju, excepto a ella, pero había un clan con una fuerza vital y una capacidad de curación aún mayores que los Senju. Un clan que era su familia lejana. ¿Estás sugiriendo que ese chico es un Uzumaki?, preguntó Hiruzen en estado de shock. No podemos decirlo con certeza, pero si algunos Uzumaki lograron sobrevivir a la masacre, entonces es posible que responsabilicen a Konoha por no haber acudido en su ayuda en su hora final. Los jóvenes Uzumaki en particular podrían estar enojados por nuestro fracaso, a pesar de generaciones de alianza. No pudimos salvarlos, sugirió Jiraiya. Aún así, deberían haber venido a Konoha. Los habríamos protegido, dijo Hiruzen con tristeza. Mito Uzumaki nunca lo perdonaría si lo que sus estudiantes sugerían resultaba ser cierto. Todo esto es solo especulación e incluso si fuera cierto, ese chico y sus aliados siguen siendo nuestros enemigos, señaló Orochimaru. Tiene razón. Hiruzen mató a Kagami y a muchos de nuestros shinobi. Debe pagar por ese error con su vida, animó Danzo. Hiruzen se giró hacia Minato para pedirle su propia opinión solo para presenciar a Yellow Flash mirando estoicamente la imagen del chico. No podemos perdonarlo, Hokage-sama. Los Uchiha exigirán su cabeza por matar al líder de su clan y, si lo prohibimos, la unidad de nuestra aldea se verá amenazada. No podemos antagonizar a los Uchiha, advirtió Minato. Entonces el niño debe morir, propuso Hiruzen. Recibió asentimientos sombríos de los demás en la sala. Hiruzen solo pudo suspirar derrotado. Eran momentos como estos los que le hacían sentir la verdadera carga de ser un Hokage. Incluso si la razón del chico para librar una guerra contra Konoha fuera justificada, tenía que morir para que Konoha pudiera vivir. Sarutobi-sensei, Kushina ha solicitado visitar a Uzu para presentar sus respetos a su clan fallecido y a su hijo, informó Tsunade. Para nada. Es una Jinchuriki y no se le puede permitir salir de la aldea en tiempos de guerra. Objetó Danzo con vehemencia, pero Hiruzen levantó la mano y lo silenció. Te di el mando sobre nuestros shinobi, pero Kushina, siendo la Jinchuriki, sigue bajo mi mando. Con la desaparición del clan Uzumaki, no tenemos más ninjas futuros que puedan convertirse en carceleros del Kyuubi. ¿Entiendes lo que está en juego, Danzo?, preguntó Hiruzen con seriedad. Tsunade estaba disgustada por la sugerencia de su maestra. Konoha necesitaba que Kushina tuviera muchos más hijos para que, en el futuro, algunos pudieran asumir la responsabilidad de ser Jinchuriki. Quizás incluso reiniciar el clan Uzumaki, lo cual sería una gran adición a Konoha. Pero para que eso tuviera éxito, necesitaban el consentimiento de Kushina, y la única manera de lograrlo era mantenerla feliz. Con la muerte de su hijo, Konoha se había ganado su ira, y Hiruzen solo intentaba apaciguar a la afligida mujer. El Senju miró a Minato y vio que estaba igualmente perturbado por esta acción, pero fue lo suficientemente inteligente como para no hacer ninguna tontería, considerando que Hiruzen era el Hokage y Danzo el comandante militar. Estos ancianos tenían más poder y respeto en la aldea y con el Kamiyo del fuego que Minato. Quizás en unos años, tras ganar la guerra, Minato se convertiría en el nuevo héroe. Pero hasta entonces, debía esperar su turno, es decir, si Jiraiya y Orochimaru no sucedían a Hiruzen como Hokage. En cuanto a ella, Tsunade estaba feliz de vivir el resto de su vida con Dan. Ya había perdido a su querido hermano, Nawaki, en la guerra anterior, y ahora solo quería que esta terminara para poder vivir en paz con su amado. Sin embargo, no pudo evitar lamentar el hecho de que este no era el mundo ninja que su abuelo, Hashirama Senju, había soñado. Se suponía que sería un mundo donde se optara por la cooperación en lugar de la guerra, un mundo donde, en lugar de luchar constantemente por los recursos, se desarrollaran diferentes maneras de ayudarse mutuamente. Era posible si los hombres estaban dispuestos a dejar de lado su orgullo y ego, pero ella aún no había visto ese cambio. La paz era posible en este mundo, solo había que luchar por ella todos los días. Desafortunadamente, los líderes mundiales actuales no tenían ningún interés en un camino tan difícil. Se sentían más cómodos siguiendo la antigua política de conquista y subyugación, que solo conduciría a más dolor y miseria, lo que a su vez conduciría a más guerras.
Ya había perdido a su abuelo, a su tío abuelo, a sus padres, a su hermano pequeño y a la mayoría de los miembros de su clan en diversas guerras y conflictos. Los Senju estaban desapareciendo del mundo y, si esta guerra no terminaba pronto, su clan podría desaparecer. Como Senju, apoyaría a Konoha y la protegería, pero en el fondo anhelaba un cambio. Si alguna vez tenía hijos, no quería que crecieran como ella. Por desgracia, el liderazgo actual de Konoha jamás seguiría ese camino. Su mirada se desvió hacia la imagen del líder de Akatsuki. Ese joven, ¿por qué luchaba? Si solo era venganza, no lo llevaría a ninguna parte y toda la sangre derramada y que seguiría derramándose habría sido en vano. Pero, si él tuviera una visión que fuera mejor que el mundo actual, una forma para que todos ellos evitaran esta violencia sin sentido, entonces ella podría encontrarse realmente apoyando su victoria. No sabía por qué se ponía tan sentimental con un chico que ni siquiera conocía y que era su enemigo. Pero al mirar su rostro enmascarado, no pudo evitar sentir que algo en él le resultaba familiar. Como si ambos compartieran una conexión invisible, y no sabía si era algo bueno o malo. Afortunadamente, las siguientes instrucciones de su maestra la salvaron de estos pensamientos peligrosos. Jiraiya, continúa tu investigación sobre este chico. Mientras tanto, Danzo, ¿has terminado los preparativos para nuestra nueva invasión contra Suna? Preguntó Hiruzen con decisión, y recibió un firme asentimiento de su alumno y también de su viejo amigo. En 2 semanas estaremos completamente listos para aplastar a Suna, prometió Danzo. Muy bien. Minato y Orochimaru, escolten a Kushina hasta Uzu para que pueda presentar sus respetos. Lleven a Obito y Rin junto con 2 escuadrones de Anbu también, ordenó Hiruzen. Orochimaru parecía molesto por decirlo menos, por tener que hacer guardia con una mujer y su maestro debe haber notado la incomodidad. Recupera cualquier jutsu o conocimiento de las ruinas, Orochimaru, dijo Hiruzen, y sonrió cuando el ceño fruncido de su alumno se transformó en una sonrisa entusiasta. Este chico seguía siendo el mismo ávido de conocimiento incluso después de convertirse en adulto. Con eso fuera del camino, Hiruzen se giró hacia Minato, quien asintió. Obito y Rin podrían aprovechar un tiempo lejos de esta guerra después de perder a Kakashi. Y Kushina también podría aprovechar un cierre, si hay algún problema la teletransportaré de vuelta a la aldea, prometió Minato. Lo sé, Minato. Y confío en tu inteligencia. Si Uzu sigue ocupada por otra aldea, te marcharás de inmediato. Ya estamos en guerra contra Suna. No necesito que se abra otro frente contra Iwa, Kumo o Kiri. ¿Entiendes? Preguntó Hiruzen. Si al terminar la reunión y emprender el regreso a casa, Minato no podía evitar la sensación de que ir a ver a Uzu era una mala idea. Quizás se debía al nerviosismo de estar cerca de Kushina tras su última pelea, o quizás no quería ver el lugar donde había caído su hijo. Era demasiado doloroso, pero no solo Kushina estaba decidida a ir, sino que el propio Hokage había aprobado la petición, lo que ahora lo convertía en una misión. A pesar de sus reservas, quería proteger a Kushina y a pesar de todo lo que había salido mal entre ellos a lo largo de los años, en su corazón todavía anhelaba a la alegre pelirroja que había capturado su corazón desde ese día en la academia. Kushina solía estar tan llena de vida, y verla transformarse en una mujer rota fue desgarrador. Sabía que el dolor de perder a su única hija la había convertido en eso, y por eso siempre aceptó su ira. El momento en que le arrebataron a su hijo por la fuerza, fue el momento en el que se perdieron el uno al otro, y él no pudo evitar desear en vano que tal vez fuera de todo ese sufrimiento pudieran reencontrarse. Sabía que era inútil, pero dioses, amaba a esa mujer. Ella lo volvía loco, pero también era lo mejor que le había pasado. Incluso ahora, después de haber estado con tantas mujeres, en su corazón sabía que en esta vida pertenecía a Kushina Uzumaki, aunque ella no lo necesitara. Él solo podía preguntarse, ¿qué tenía Uzu reservado para ellos? Nagato y Akeno se quedaron sin palabras mientras lágrimas silenciosas caían de sus ojos. El resto del escuadrón Domino se sorprendió por decirlo menos cuando Anzo les volvió a contar el hecho de que muchos Uzumaki todavía estaban vivos y actualmente tenían prisioneros de Kumo dentro de Uzushiogakure. Sin embargo, fue Galatea quien hizo una pregunta importante. ¿Dónde está Naruto? Preguntó el rubio, ex Uzumaki. Fue a reunir a sus aliados, respondió Anzo con franqueza. ¿Tiene aliados? Preguntaron Kyusuke y Daibutsu sorprendidos. Konan y Akeno entrecerraron los ojos al ver que Yaiko apartaba la mirada. Nagato hacía lo mismo y ya tenían suficientes secretos que resolver. Los 2 chicos se sorprendieron cuando cada chica los agarró del cuello de la camisa. Akeno miró furiosa a Nagato, mientras que Konan hizo lo mismo con Yaiko.
Déjalo ahí. Siseó Akeno. Ella se sorprendió cuando la habitualmente sumisa Nagato le dio un fuerte empujón y la miró con vehemencia. No Conan también se sorprendió, lo que la llevó a mirar fijamente a Yaiko. Pero incluso este chico se mantuvo firme y guardó silencio. A Anzo no le sorprendió que Naruto hubiera logrado ganarse la lealtad de estos dos chicos. ¿Qué dijiste?, preguntó Akeno enojada. No eres nuestro dueño, Akeno. Si Naruto no te ha dicho nada, no necesitas saberlo. Y no traicionaré su confianza, ni siquiera por ti, gruñó Nagato, y pudo sentir su propio temperamento Uzumaki aumentando después de un largo rato. Queremos ayudarlo, pero no podemos hacerlo a menos que sepamos en qué nos estamos metiendo, señaló Conan, ganándose una burla de Yaiko. Hay algo llamado privacidad, Conan. No nos hizo preguntas cuando le pedimos que luchara contra Iwa por nosotros, y ahora que más nos necesita no voy a entrar en un concurso de meadas. Naruto necesita mi ayuda y, como su amigo y camarada, mi espada es suya para usarla sin ninguna duda, prometió Yaiko con fiereza. Esas fuertes palabras lograron conquistar a Kyusuke y Daibutsu ya que ambos avanzaron e hicieron que Conan soltara el collar de Yaiko. Este no es momento de pelear, instó Daibutsu pacientemente. Siempre podemos hacer preguntas después. Pero por ahora debemos permanecer unidos si queremos salvar a los Uzumaki, sugirió Kyusuke. Su paciencia funcionó mientras Conan se retractaba con un profundo suspiro. Había muchas cosas que desconocía en ese momento y la frustraban, pero sabía que si los Uzumaki estaban vivos, Naruto iría a salvarlos. Y sin ayuda, moriría. Y eso la asustó. No pudo evitar sorprenderse al descubrir cómo había empezado a sentir por el chico. La misma persona a la que antes miraba con desconfianza, pero que con el paso de los meses había visto en el fondo y eso la impulsaba a protegerlo. Miró a Akeno y vio que la chica tenía la misma mirada. Ambas odiaban los secretos, sobre todo los importantes, pero al mismo tiempo lucharían y morirían si fuera necesario si eso significaba que Naruto pudiera seguir con vida. Galatea, Mifune y Anzo vieron al mismo escuadrón que una vez no podía confiar el uno en el otro, ahora estaba luchando el uno por el otro. Se mantuvieron unidos ante un desafío tan grande como este. Y los líderes Ame pudieron ver que era un solo niño quien los había unido a todos. Si Anzo alguna vez dudó de la capacidad de estos niños para liderar a su nación hacia un gran futuro, ahora se habían disipado. Todos eran diferentes y tenían opiniones diversas. Peleaban como perros, pero cuando se trataba de uno de los suyos, se presentaban ante él como lobos deseosos de defender a su manada. Entonces les preguntó solo una cosa: ¿estás listo para ir a luchar por tu comandante? 6 fuertes golpes en el pecho fueron su respuesta. Galatea y Mifune compartieron un asentimiento afirmativo mientras Salamander Anzo se levantaba de su asiento y los miraba a todos a los ojos. Entonces hagamos historia. Escondite secreto de Akatsuki. Kisame no estaba contento. Porque frente a él, podía ver a todo el ejército mercenario de Akatsuki preparándose para una guerra. Una guerra que no tenía ninguna esperanza de ganar y que, en realidad, era solo una pérdida de vidas. Miró fijamente al hombre que había planeado semejante locura. Le había enviado la información sobre los prisioneros Uzumaki a Naruto para mantenerlo informado. Nunca imaginó que el chico actuaría tan impulsivamente, pero debería haber considerado lo protector que era con su clan. Según Kisame, esa era su mayor debilidad. Pero, equivocado o no, él seguía siendo el líder y el que tenía la visión. Kisame no tuvo más remedio que seguir su curso de acción. Naruto incluso había dicho abiertamente que si no quería unirse, era libre de irse. Pero Kisame sabía que hacerlo en este momento crucial le haría perder todo el respeto que se había ganado a los ojos del chico. Y tal vez una pequeña parte de él estaba ansiosa por ver cuán poderoso se había vuelto el chico desde su última batalla contra Konoha. Kisame sabía que algo era diferente en el chico porque a pesar de enfrentarse a probabilidades imposibles, parecía confiado en que saldría victorioso. Fue esta confianza del líder la que dio energía a las tropas de Akatsuki para prepararse para la guerra contra el ejército más grande del mundo. Cualquiera que sea el resultado de esta batalla, Akatsuki ya no podría permanecer en las sombras después de eso. O quizás Naruto podría mostrarles otro milagro. El chico tenía la costumbre de crearlos con su fuerza y su tacto. Al menos los miembros del culto estaban encantados ante la perspectiva de poder derramar mucha más sangre en honor a su señor oscuro. Kisame se consideraba un maníaco sediento de sangre, pero Idan y sus hermanos de culto le habían robado esa hazaña. Lo único que Kisame encontró aceptable fue que, a pesar de sus diferentes opiniones, Naruto aún llevara la macabra máscara que Kisame le había regalado.
Sumado a eso, el bestial lobo blanco sobre el que estaba sentado el chico lo hacía parecer verdaderamente amenazante. Sintiendo un par de ojos observándolo, Naruto se dio la vuelta e hizo marchar a su lobo hacia Kisame. Veo que todavía no apruebas esto, dijo Naruto frunciendo el ceño. Somos socios. Soy libre de expresar mi opinión, respondió Kisame con una sonrisa, lo que a su vez hizo sonreír a Naruto. ¿Eso eres qué pasará con nuestra revolución si somos derrotados? ¿O si caen prisioneros o mueren en batalla? Preguntó Kisame con seriedad. Eso no pasará, prometió Naruto. ¿Crees eso? Preguntó Kisame con escepticismo. Mírame, el exceso de confianza no te sienta bien, reprendió Kisame, ganándose un asentimiento del joven pelirrojo. El espadachín Kiri vio esa misma confianza en el rostro del chico. Algo se tramaba, una mano secreta que el chico aún no había revelado. A pesar de sus sentimientos por su clan, Kisame sabía que no estaba tan loco como para creer que podría vencer a 1000 ninjas de Kumo con solo la mitad de Akatsuki. ¿Debería esperar alguna intervención inesperada? Preguntó Kisame con conocimiento de causa. Tal vez Kisame sintió muchísima curiosidad al ver a todo el ejército de Akatsuki montado a caballo. Este tipo de animales solían ser utilizados por el ejército privado del Gran Daimyo, no por los shinobi. Pero claro, estas criaturas viajaban más rápido que el hombre y el tiempo era crucial. Estamos listos, mi señor, informó Idan con entusiasmo, con una sonrisa sedienta de sangre fácilmente visible en el rostro del hombre. Naruto asintió mientras desenvainaba su espada, y Kisame no pasó por alto el símbolo Uzumaki en la empuñadura. Al alzar la espada, el grito de guerra de todo Akatsuki lo siguió. A pesar de sus puntos de vista opuestos, Kisame no pudo evitar sonreír al notar el cambio en él. Cuando se conocieron por primera vez, él era solo un perro acorralado que atacaba a cualquiera que lo amenazara a él y a sus seres queridos. En el momento en que dejó de ser un perro y tomó el control de Idan y su culto, se convirtió en un señor oscuro. En el momento en que levantó su espada contra Konoha, se convirtió en un líder. Mientras Kisame cabalgaba sobre su propio caballo junto al ejército de Akatsuki, que también estaban en sus propios caballos, todos sus ojos estaban fijos en el guerrero solitario sentado sobre ese lobo gigante. Bastardo o no, Naruto seguía siendo un Uzumaki. Cuando huyó de Uzu, era solo un niño. Y ahora, cuando regresó a su casa, Kisame lo supo sin lugar a dudas. Que volvió hecho hombre. Konoha, Minato observó con cautela cómo Kushina Uzumaki marchaba hacia las puertas de Konoha. A su lado estaba Orochimaru y 2 escuadrones de Anbu Black Ops. Al mirar a la pelirroja, Minato pudo ver que había elegido usar su uniforme de Jounin de Konoha. Su diadema de Konoha brillaba con orgullo en su frente, lo que lo llenaba de orgullo. Puede que estuviera resentida con la aldea, pero eso nunca interferiría con su deber. Ella aún conservaba su orgullo como ninja. Su rostro permaneció inexpresivo mientras se acercaba a los hombres que la rodeaban. Orochimaru también se acercó. Siendo el líder del escuadrón, era su orden la que iniciaría su viaje. ¿Cuánto tiempo nos tomaría viajar a Uzu?, preguntó Orochimaru. 1 semana a pie. Pero si uso mi Irasin para distancias más cortas, podemos llegar en 3 días, explicó Minato, provocando miradas de sorpresa y alivio entre los equipos Anbu. Ninja o no, a nadie le gustaban los viajes largos cuando tenían el destello amarillo para saltos rápidos. Impresionante, así que has marcado tus sellos en nuestras tierras hasta Uzu, incluso hasta sus fronteras, preguntó Orochimaru con el más mínimo atisbo de respeto. También algunos dentro de las tierras de Uzu. Si antes Orochimaru apreciaba el tacto de Minato, ahora estaba completamente impresionado por la astucia del joven. Rival o no, Orochimaru podía apreciar un movimiento inteligente. Te subestimé, Minato-kun, elogió Orochimaru, mientras miraba al rubio con los ojos entrecerrados. Este hombre no era tan fácil de tratar, como se prometió Orochimaru ese día. Kushina y los Anbu podían sentir la tensión palpable entre los dos hombres, no había ninguna intención asesina filtrándose de ninguno de ellos, pero la gran intensidad con la que los dos hombres se miraban el uno al otro estaba poniendo nervioso al resto del escuadrón. Tenía que actuar aunque no quisiera tener nada que ver con ninguno de estos hombres. Uno era su antiguo amante, quien le había roto el corazón, y el otro le daba escalofríos. De mala gana, colocó su mano sobre el brazo de Minato, lo que provocó una mirada de sorpresa en él. Si no te cansa mucho, sugirió, y pudo ver que él estaba más que feliz de complacer su pedido. Para nada, respondió Minato con una sonrisa. Instruyó a todo el grupo a formar un círculo y tomarse de la mano. Uno de los Anbu le agarró la mano izquierda y Kushina la derecha.
Iba a ser bastante agotador transportar a tanta gente a largas distancias, pero él sacó fuerzas de su cálida mano. Minato se sorprendió bastante al sentir que otra fuente de chakra se conectaba con la suya y le otorgaba energía. Miró a la pelirroja y vio que miraba hacia adelante, pero eso no le impidió darle chakra. Tal vez, solo tal vez, este viaje a Uzu podría hacerles empezar de nuevo. Al segundo siguiente, todo el grupo desapareció en un destello amarillo brillante. 2 días después, Mar de Uzu, Idan sentía que su sed de sangre crecía cada vez más mientras observaba las costas de Uzu a lo lejos. No le importaba por qué su señor le había pedido que luchara, pues era otra gran oportunidad para derramar más sangre en su glorioso nombre. Todavía no pudo evitar sonreír al recordar la masacre de los shinobi de Konoha. Su miedo, su dolor, su impotencia le habían hecho disfrutar aún más matándolos y esperaba hacer lo mismo con esos bastardos de Kumo. Miró a su alrededor y vio que los demás miembros de su secta también estaban entusiasmados por la inminente pelea. Incluso los miembros de Akatsuki de nivel inferior estaban ansiosos por luchar. Navegaban hacia la patria de su señor oscuro en un gran barco. Se había invertido mucho dinero en adquirir esta nave, capaz de transportar a todo el ejército de Akatsuki y sus caballos. Pero el señor oscuro insistió en que el resultado final valdría la pena. ¿Y quiénes eran ellos para cuestionar a su oscuro señor? Hablando de su señor, él estaba de pie en la parte delantera del barco junto a Kisame. Idan se acercó y vio a su señor oscuro observándolos a lo lejos. No podía ver nada, pero la sonrisa de Kisame y la mirada gélida de su señor insinuaban que algo estaba allí. Parece que Kumo no es completamente tonto, dijo Naruto. ¿Qué debemos hacer? Nuestro barco no está diseñado para el combate, y mucho menos contra tantos buques de guerra, sugirió Kisame. Mataremos a cualquiera que se interponga en tu camino, señor oscuro, propuso Idan con entusiasmo, y levantó su guadaña. Las demás fuerzas de Akatsuki estaban a punto de unirse cuando su señor alzó la mano para detenerlos. La enorme intención asesina que desprendía los hizo retroceder un paso. No es necesario que ninguno de ustedes muera todavía. Idan sintió un escalofrío al oír esa voz gélida. Su señor iba a hacer algo peligroso, lo presentía. Las fuerzas de Akatsuki vieron aparecer en el horizonte varias embarcaciones con la bandera de Kumo. Parecía que el ejército más grande del mundo había desplegado sus fuerzas navales para mantener a los intrusos fuera de Uzu. Kisame agarró su espada para la próxima pelea sangrienta, pero se detuvo cuando Naruto se levantó lentamente de la cubierta. Los nuevos miembros de Akatsuki quedaron boquiabiertos al ver a su líder elevarse cada vez más en el cielo. El chico volaba por el bien de Kami. Yo me encargaré personalmente de esto. Naruto se permitió volar cada vez más alto en el cielo hasta que pudo ver todos los barcos Kumo en el horizonte. Había docenas de ellos tripulados por marineros experimentados y peligrosos shinobis. Sintió que una ola de frío se extendía por su corazón mientras imaginaba a esas mismas personas masacrando a los miembros de su clan, esclavizando a su gente y realizando horribles experimentos con ellos. No, estos no eran shinobi, no eran seres humanos. Estos eran monstruos igual que él. Y hoy llegó el momento de conocer a un monstruo aún más grande. Esta es mi justicia, pensó Naruto mientras levantaba ambas manos hacia adelante. Esta era su casa, sus tierras, su mar. Su agua. Cerró los ojos y se concentró en la energía que lo rodeaba. Konan le había dicho que la única manera de aprovechar su verdadero potencial era aceptarse a sí mismo y unirse con la fuerza que lo rodeaba. Y esta noche, en medio de estos cielos oscuros y nublados, se sentía más en paz consigo mismo que nunca. Sintió la familiar atracción de la energía que conectaba con la suya y permitió que esa conexión creciera. Lentamente, la presión en su pecho siguió aumentando hasta el punto de volverse dolorosa. Pero no se detuvo. Los ojos de Kisame se abrieron de par en par al percibir la monstruosa acumulación de energía a su alrededor. No, no era a su alrededor, sino todo el mar. Miró al chico que volaba por el cielo y quedó verdaderamente asombrado por su nivel de avance. Ya no eran iguales en poder, Kisame lo sabía ahora. Vio a Idan levantar su guadaña mientras las naves Kumo se acercaban y comenzaron a anunciar advertencias para regresar o ser destruidos. No pasaría ni un minuto antes de que comenzara una sangrienta batalla entre las dos facciones. Pero eso nunca sucedería. Kisame supo que el momento decisivo había llegado cuando sintió que el viento cesaba. Las embravecidas aguas del mar dejaron de hacer ruido y un silencio inquietante sustituyó el campo de batalla. Pero a pesar del silencio, Kisame podía sentir el rugido. Tener dolor.
Kisame y Idan se quedaron mirando con los ojos abiertos mientras su líder lanzaba aquel grito monstruoso, lleno de odio y dolor. Pero ese grito no fue lo que los dejó sin aliento, sino lo que sucedió a continuación. Gigantescas olas volcánicas de agua de mar surgieron justo debajo del casco de todos y cada uno de los barcos Kumo. Idan y los miembros del culto rugieron de alegría mientras observaban cómo toda la flota enemiga era diezmada ante sus ojos. Kisame observó con la boca abierta cómo el agua atravesaba barcos enteros y desgarraba la carne de todos y cada uno de los humanos a bordo de esas embarcaciones. Lluvias de sangre, carne, madera y balsas volaron alto a través del océano y cayeron salvajemente alrededor del área de una manera sangrienta. Y así, sin más, todo terminó. Una flota entera destruida. Cientos de vidas perdidas por el ataque de un solo guerrero. Si Destello Amarillo era el shinobi definitivo, entonces su hijo era el monstruo definitivo. Kisame se unió a los miembros del culto y al resto de Akatsuki, quienes se arrodillaron y vitorearon a su temible líder. El espadachín de Kiri lo vio partir hacia las tierras de Uzu. Y en ese momento, supo que este hombre estaba sediento de sangre. Solo los kami podían ahora salvar a los ninjas Kumo restantes de su monstruosa ira. Un día después, Kisame había visto y hecho muchas cosas perturbadoras y oscuras en su vida. Había visto hombres vengativos, bastardos malvados, escoria codiciosa, pero ninguno de esos monstruos podía hacerle frente. Vio a muchos de los nuevos miembros de Akatsuki observar con miedo cómo su líder tenía actualmente una unidad de exploración Kumo entera en el aire. Los hombres y mujeres se retorcían de dolor mientras el chakra oscuro de Naruto destruía sus cuerpos por dentro y por fuera. El poder corrosivo les marchitaba la piel y reducía su carne a cenizas, pero aún así, Naruto no se detuvo. El niño era vengativo porque era leal y sabiendo que estas personas habían lastimado a los miembros de su clan, les estaba dando a todos y cada uno de ellos una muerte horrible. Muchos Akatsuki se estremecieron cuando Naruto redujo a cenizas a un niño de su misma edad junto con el resto del grupo de exploración de Kumo. Los únicos que disfrutaban de estas ejecuciones eran los dementes miembros del culto y Idan, que reían. Kisame sabía que en lo profundo del niño había una oscuridad mayor que el mar. Sin embargo, fue en el momento en que pisó a Uzu cuando la desbordó. Su pequeño ejército ya había acampado a una distancia considerable de la aldea de Uzu. Algunos desafortunados shinobi de Kumo habían caído en las trampas de Idan y pagaron su error con la vida. Cuando Naruto terminó de ejecutar al grupo de shinobi de Kumo, dirigió su mirada demoníaca hacia la líder del escuadrón. Una guapa rubia de piel clara. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a toda su unidad literalmente reducida a cenizas y esparcida por estas tierras malditas. Y cuando esos demoníacos ojos rojos se volvieron hacia ella, literalmente le rogó a Kami que le diera un cuchillo para poder acabar con su vida. De repente sintió una presencia en su mente y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, apareció información sobre sus compañeros restantes dentro de Uzu, sus posiciones, patrones de guardia, armas y la ubicación de los prisioneros Uzumaki. Todo fue extraído de su cerebro. Y cuando eso terminó y recuperó el sentido, gimió al ver a ese monstruo justo frente a ella, con sus demoníacos ojos rojos. Y sostenía un pequeño frasco dentro del cual ardía una llama verde brillante. Ella quería suplicar por su vida, pero su mera presencia le había congelado la lengua. No había piedad ni compasión en sus ojos. Solo odio puro nacido de un dolor inmenso. Sacó su espada y fue entonces cuando ella vio el símbolo del clan Uzumaki grabado en ella. Sus ojos se abrieron de par en par al descubrirlo y tembló cuando él abrió el frasco maldito. Idan estaba en el cielo cuando vio esa hermosa llama verde dentro del frasco, conectándose con la magnífica espada de su señor oscuro. Por favor, es demasiado tarde para eso, dijo con una firmeza evidente en su tono frío. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, cuando la espada entera se iluminó con aquellas llamas verdes. Incluso a poca distancia, pudo sentir su calor. No era fuego común, sino algo mucho peor. Este es el fuego del demonio. Mi gente era experta en Fuinjutsu e incluso en alquimia. No teníamos intención de destruir su aldea, pero ustedes destruyeron la nuestra. Ahora usaré este legado de mi clan, y lo mejor de esta arma es que nunca deja de arder durante 7 días, siseó Naruto con una sonrisa cruel. La mujer gritó, pero nadie pudo escuchar su voz gracias a los sellos silenciadores que había alrededor de todo el campamento. El monstruo le tocó suavemente la mejilla y la miró directamente a los ojos. Masacraste y torturaste a mi pueblo. Es justo que recibas el mismo favor de mi parte. Kumo no recibirá ni una pizca de piedad de mi parte porque tú no le diste ninguna a mi pueblo.
muere sabiendo que toda tu nación arderá igual que tú. Hundió su espada verde llameante justo en el pecho de la mujer y el grito que ella lanzó fue horrible. Kisame se estremeció, pero no apartó la mirada mientras observaba cómo las llamas verdes estallaban en el cuerpo de la mujer. Gritó horriblemente mientras su carne interior comenzaba a arder desde dentro. Sus órganos comenzaron a derretirse, su sangre a hervir, pero no murió. Su agonía y sus gritos dolorosos continuaron durante varios minutos mientras los hombres observaban. Lo que una vez fue una hermosa mujer quedó reducida a un esqueleto demacrado cuya piel comenzó a desprenderse, pero aún así no murió. Fueran lo que fuesen esas llamas, Kisame les tenía terror. Si los miembros de Akatsuki no temían a su líder, ahora sí lo hacían porque era despiadado y cruel con sus enemigos. Idan y su culto se rieron histéricamente, más que complácidos por el sufrimiento de la mujer. Era una amarga realidad en este mundo retorcido que los humanos fueran capaces de tal brutalidad. Fue el dolor y el sufrimiento lo que los redujo a este nivel, pero había que detenerlo. Tomó una espada de uno de los Akatsuki y caminó hacia la mujer en llamas cuyos gritos lo perseguirían por el resto de su vida. Antes de que nadie pudiera preguntar o protestar, hundió su espada profundamente dentro de su cráneo, poniendo fin a su vida y deteniendo su sufrimiento. Se horrorizó al ver que incluso la espada de baja calidad que tenía en la mano se derretía en esas llamas verdes junto con el cuerpo licuado de la mujer. Kisame se preparó para enfrentar la ira de Naruto por interrumpir su justicia, pero para su sorpresa, los demoníacos ojos rojos del chico cambiaron de nuevo a su claro azul helado. «Eres demasiado blando, Kisame», lo regañó Naruto, pero no había amargura en su voz. Solo puro enfado. Hacer sufrir a los soldados rasos es una pérdida de tiempo. Son peones que simplemente siguen las órdenes de quienes realmente eligieron destruir a Uzu y realizar experimentos con tu gente. Descarga tu ira sobre ellos, no sobre estos ninjas inútiles, dijo Kisame con el ceño fruncido, mientras observaba el asqueroso cadáver fundido. Cualquier odio que pudiera haber albergado se desvaneció cuando el niño emitió un suspiro cansado. Kisame entendía por qué se comportaba así, pero, francamente, tenían mejores cosas que hacer que torturar a débiles inútiles. Y viendo al resto de la gente de Akatsuki, ninguno tenía las agallas ni la voluntad de volver a encaminar a su líder, excepto Kisame. ¿Descubriste alguna información?, preguntó Kisame con insistencia. La flota que destruimos tenía 220 de sus ninjas a bordo. También hemos matado a 50 de sus exploradores, así que su número ronda los 700. Los escuadrones Kinkaku vigilan las fronteras de la aldea y el resto de los ninjas protegen a los hombres de mi clan, informó Naruto. Kisame quedó impresionado, pero claro, eso era lo que se esperaba del chico si iba a ser su líder. ¿Quién comanda estas fuerzas?, preguntó Kisame con seriedad, sabiendo que el comandante enemigo significaba mucho en cualquier batalla. Yuji Tonii, el Jinchuriki de 2 colas. Naruto sonrió cuando esa revelación impactó a Kisame y al resto de sus seguidores. Luchar contra ninjas Kumo y escuadrones Kinkaku era un desafío, pero enfrentarse a un Jinchuriki era una batalla completamente distinta. No tengas miedo. Yo me encargaré personalmente de ella, prometió Naruto con una firmeza en su voz que no dejaba lugar a dudas. Tras la forma en que había matado a sus enemigos, no hubo ni una sola voz de vacilación ni objeción. Justo como le gustaba, incluso Kisame, al ver lo poderoso que se había vuelto, asintió. Descansa un poco y vigila nuestro campamento. Atacaremos mañana por la noche, ordenó Naruto. Los hombres casi huyeron, demasiado asustados para estar cerca de su furioso líder en ese momento. Kisame percibió su tensión, su dolor, su ira inagotable, y simplemente les indicó que se alejaran hacia el borde del campamento. Naruto obedeció. Cuando estaban lejos de los otros Akatsuki, Kisame vio el dolor crudo en los ojos del chico mientras miraba su aldea en el lejano horizonte. Incluso desde tan lejos, Kisame pudo ver que la aldea había sido saqueada. Grandes trozos de edificios estaban quemados, los muros estaban destrozados, y una sensación de fatalidad y sufrimiento constante se cernía sobre lo que era una aldea floreciente. A pesar de no ser un ninja Uzu, Kisame sintió pena por la aldea y sabía que su propia aldea tuvo algo que ver en esta tragedia. Lo reconstruiré. El chico hizo esa promesa mientras una lágrima solitaria caía de su ojo. Lo único que deseaba era cabalgar y salvar a su gente. Incluso hacerles sufrir un día más le resultaba doloroso. Pero tenía que hacerlo, pues sus hombres necesitaban descansar y tiempo para prepararse.
Kisame sonrió al ver que tanta muerte y destrucción no habían disuadido el espíritu del niño de hacer que su aldea volviera a crecer de las cenizas. ¿Cómo lo harás?, preguntó Kisame con curiosidad. Al restaurar al tercer Uzukage, Katsuro-sama a su legítimo puesto, él puede llevarnos de regreso a nuestra antigua gloria, dijo Naruto fielmente. ¿Y si tu líder no está? ¿Y si está muerto o desaparecido?, preguntó Kisame. Vio al niño apretando el puño y adoptando una mirada pensativa mientras asimilaba esa dura realidad. Entonces encontraré a alguien que pueda ser el nuevo líder. ¿El cuarto qué pasa contigo? Naruto frunció el ceño al ver a Kisame sonreír cuando el ninja Kiri dijo eso. ¿Y yo qué?, preguntó Naruto confundido. Kisame siguió mirándolo con esa extraña sonrisa, y fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de lo que el hombre insinuaba. Lo miró con los ojos muy abiertos, lo que solo hizo reír a Kisame. Soy un bastardo, no un verdadero Uzumaki, dijo Naruto con tristeza. Lo serás si ganamos esto, respondió Kisame. A mi clan no le gustó mucho. Probablemente me odian, dijo Naruto con una pequeña risa. El tercer Uzukage te nombró líder de los supervivientes porque sabía que tenías lo necesario para liderar a los Uzumaki hacia un nuevo futuro. Que serías lo suficientemente fuerte para hacerlos resurgir. Maté a mi gente. Fallé, protestó Naruto con amargura, la culpa hizo que su voz se hiciera pesada y bajó la mirada al suelo. No todos ellos. Naruto no se atrevió a levantar la vista y siguió observando su tierra natal. Los rostros de todos aquellos a quienes no había logrado proteger destellaron ante sus ojos. Lo que Kisame proponía no era posible porque él no era digno de ello. Tal vez Nagato o algunos de los otros Uzumaki mayores si todavía estuvieran vivos. Un viento frío sopló entre los dos hombres mientras Kisame miraba nuevamente a Uzu. Pronto se les pedirá que tomen decisiones difíciles. Decisiones que definirán no solo su futuro, sino también el de sus clanes. Elijan con sabiduría, señor cuarto. Irritado, Naruto levantó la vista para reprender a Kisame, pero se encontró solo. Aún así, las palabras del espadachín de Kiri aún resonaban con fuerza en su corazón. Si Katsuro-sama, el tercero realmente se había ido o había desaparecido, entonces su gente necesitaría un nuevo líder. Y ellos merecían a alguien mejor que un monstruo como él, merecían algo mejor que un hijo bastardo. Quizás Nagato podría convertirse en el cuarto. Su amigo tenía una mente serena y capacidad de reacción rápida, y conocía bien las prácticas y culturas del clan. Nagato era un buen luchador y también era respetado en la aldea. Sí, si Nagato estuviera de acuerdo y si el tercero no estuviera allí, entonces su amigo lideraría a su gente. Naruto sabía que había huido cuando su gente más lo necesitaba. Alguien como él jamás debería haber obtenido un título tan noble como el de cuarto Uzukage. Nació en la oscuridad y las sombras. La luz no estaba donde pertenecía, a diferencia de sus amigos. Su deber era proteger a los Uzumaki hasta su último aliento y crear un mundo nuevo y mejor para ellos. Y cuando eso estuviera hecho, estaría listo para desaparecer en las sombras y la oscuridad donde pertenecía. Pero mañana libraría la mayor batalla de su vida contra un ejército enemigo que superaba en número al suyo. Aún así, sin importar el precio que tuviera que pagar, se aseguraría de que su pueblo fuera liberado. Sabrían que mientras él respirara habría alguien dispuesto a luchar por su futuro. Y sus enemigos sabrían el gran error que cometieron al dañar a los Uzumaki. Sí, mañana Naruto Uzumaki tendrá su venganza. Si el niño hubiera sabido lo que el destino le tenía reservado. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.